Ok, muchas gracias. Gracias a los que permanecen aquí presencialmente y también a los que nos están acompañando a través de la transmisión de Facebook. Vamos a dar paso a la segunda mesa del encuentro, que se titula Fauna, Flora y Territorios Sagrados. Vamos a comenzar con nuestro compañero Eric Vega Estrella. Yo creo que podemos hacer la dinámica similar, ¿no? Hacen las presentaciones y al final la ronda de preguntas si así se requiere, ¿vale? Voy a leer un poco la semblanza de Eric, estudiante de la licenciatura en Historia en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Está próximo a titularse, también es fotógrafo de México Hispano, asesor histórico del pintor Gustavo Rico y ha dado diversas ponencias sobre historia de Asia. Eric, pues te concedemos la palabra y gracias por tu participación. Por supuesto, mucho gusto. Bueno, voy a dar inicio a mi conferencia. Primero que nada, como ya bien hemos entendido en las ponencias pasadas, la relación entre la flora y la fauna ha tenido una vinculación estrecha al ser humano desde inicios de la humanidad. Aquí en Mesoamérica no fue la excepción. De hecho, a lo largo del mundo tenemos que desde el Paleolítico los animales fueron parte esencial de la vida humana, pues estos procuraban alimento, también armas y abrigo, incluso en algunas sociedades construcción. Esta relación entre el ser humano la podemos ver plasmada a través de distintas pinturas rupestres a lo largo del mundo y representan la relación material entre los animales y los hombres. Sin embargo, esta relación, que comienza siendo material, va evolucionando con el pasar del tiempo y los seres humanos empiezan a ver en los animales cualidades de la naturaleza, cualidades del cosmos divino, y estas las empiezan a representar en distintas pinturas, en distintas representaciones artísticas. Aquí en México, las representaciones más famosas son las de Baja California Sur, por poner un ejemplo. De hecho, aquí en la presentación podemos ver que estas mismas son las de la parte inferior derecha. El resto de representaciones las podemos encontrar en distintas partes de Europa, las que podemos ver. Este simbolismo animal ha sido compartido por distintas culturas del mundo. Lo podemos ver plasmado, por ejemplo, a través de los grandes felinos, que en todas las culturas han sido una representación del poder, tanto físico como político. Por su parte, el venado o el ciervo han sido símbolo de fertilidad y guía espiritual en la mayoría de culturas. Las aves, por su característica de vuelo, han sido vinculadas al sol, a lo divino. Y la serpiente es un símbolo universal de regeneración y de conocimiento. En Mesoamérica, los animales encarnan entonces fuerzas naturales y espirituales. Pero para entender estas fuerzas más a fondo, tenemos que entender un poquito acerca de cómo los mesoamericanos entendían al cosmos. Para ellos, el cosmos estaba dividido en tres planos existenciales. El primero era la Tierra, el segundo era el inframundo y el tercero era el cielo. Cada plano tenía sus propias deidades, pero también sus animales simbólicos que viajaban de un plano a otro como mensajeros o mediadores divinos. Los mesoamericanos creían que cada persona o clan nacía vinculado a un animal espiritual. A este concepto lo entendían como el tona. El jaguar se trata del felino más grande de América y fue de los animales más importantes en todo el simbolismo mesoamericano. Fue emblema de la fuerza y de la autoridad. Está asociado con la noche por su característica de ser un animal nocturno. Por vivir en las cuevas también se le asociaba al inframundo, pues era un guardián de la entrada al mismo. Está presente entre los olmecas principalmente, a través del mito del hombre jaguar. Incluso en la historiografía más antigua se creía que los olmecas decían ser descendientes del mismo, de un jaguar con una mujer. Los mexicas se inspiraron en esta figura para la batalla.
Y en sitios arqueológicos como el de Cacaxtla incluso lo aludían con lo acuático. De hecho, por eso existen algunas representaciones como el jaguar tortuga que podemos ver aquí en algunas de las imágenes que lo asocian con lo mismo. El águila probablemente es uno de los símbolos más icónicos de nuestro país, pues lo vemos en el emblema nacional. En contraparte con el jaguar fue símbolo del sol y del día. Por ende está asociada al dios Huitzilopochtli. Es emblema de visión, de liderazgo y de trascendencia, y igual que el jaguar, inspiró también a los guerreros mexicas en batalla. Esta fue figura clave en el mito fundacional de Tenochtitlan. Se creía que los aztecas, que venían del norte del continente, llegaron a las zonas del Valle Central y vieron un águila sobre un nopal devorando una serpiente, aunque historiografía más reciente ha dado con que probablemente esto de la serpiente fue un añadido posterior y que en el mito original no existía nada de esto. También se sabe que probablemente los mexicas robaron este mito, pues el simbolismo del águila en el nopal era algo mucho más antiguo, que está representado en múltiples culturas de Mesoamérica. Otro dato que podemos decir acerca de este animal es que en los valles centrales no existía el águila real que vemos en el escudo nacional. Probablemente se trataba más de un águila cara a cara que llegaban a habitar los valles centrales del país. La serpiente también es uno de los animales más importantes, como sabemos. Es símbolo de transformación, de vida, de muerte y de regeneración, puesto que por su característica de mudar de piel se le atribuía esto. Está vinculada al agua por ser un excelente nadador, a la tierra y a los umbrales ocultos. Es símbolo ambivalente de sabiduría y de destrucción. Su figura más conocida es la de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que simboliza la unión entre lo humano y lo divino, la unión entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Por su característica de la serpiente que repta en la tierra y se esconde en madrigueras, y el Quetzal, con sus plumas preciosas, se le ligaba al cosmos, al cielo. Está presente en diversas formas en todas las culturas. Probablemente, aparte de Quetzalcóatl, las más famosas son Xuicóatl, la serpiente de fuego, o Coatlicue, la diosa madre del panteón mexica. El venado, el venado fue presa clave en la subsistencia. Recordemos que aquí en Mesoamérica no había grandes animales como la vaca o el bisonte como en Norteamérica. Por lo tanto, era clave. Su carne, su piel y huesos eran usados para distintos fines. Está vinculado también a la temporada de secas y simboliza la muerte y el renacimiento, pues las astas las muda con cada nuevo año. Está presente en el calendario antiguo, el calendario ritual divino, el Tonalpohualli, como signo de conexión, pues su sacrificio ritual, conexión con lo divino, pues su sacrificio ritual equivalía a ofrendar un alma humana. El conejo es un animal bastante peculiar, pues se trata de un animal lunar. Su figura aparece en el mito junto a Quetzalcóatl, pues se dice que mientras Quetzalcóatl vagaba con hambre por los bosques, muchos animales se acercaron a ofrecerle comida para alimentar al dios. El conejo, al no encontrar nada, se ofreció a sí mismo hacia el dios. Quetzalcóatl, al ver esto, interpretó la acción del conejo como un signo de humildad, de sacrificio, y decidió plasmar su imagen en la luna. También está asociado al pulque. De hecho, tenemos la figura del Zentzon Tototzin, o los 400 conejos dioses del pulque, que representan las 400 formas diferentes de embriagarse. Es signo de sacrificio y de generosidad, pero también de descontrol y de embriaguez. En el calendario del Tonalpohualli, su destino está ligado a la fertilidad, pero también al exceso. El mono está más que nada representado en el sur, pues aquí en el norte recordemos que no habitan estas especies. Está asociado a la música, la danza y el arte, y se le consideraba patrono de los artistas. Simboliza tanto la creación sagrada como los riesgos del exceso. En el Popol Vuh
representa la deformación de lo humano por lo divino. ¿Por qué? Porque según el mito, en el Popol Vuh, el mono era una antigua especie de humanos que fueron castigados por los dioses por su soberbia y les dieron la forma de monos. Marca el ingenio y la sensualidad, pero también la desmesura. El tlacuache es un héroe cultural en todas las culturas, desde los mayas, los nahuas, hasta los mixtecos. El tlacuache, según el mito, roba el fuego divino, tal cual como lo hizo Prometeo en la mitología griega, y lo entrega a la humanidad. Su cola quemada lo representa, pues según el mito, el tlacuache al robar el fuego intenta metérselo en el marsupial. Sin embargo, el fuego se apaga, por lo que el tlacuache idea llevar el fuego en su cola y por eso tiene la cola rapada. Es símbolo de transformación y de resistencia, pero también de la inteligencia del más débil frente a la fuerza. Está asociado a la fertilidad, pues recordemos que los tlacuaches tienen múltiples crías, como podemos ver en muchas representaciones que se les representa con ellas. El colibrí está ligado también al sol, al dios Huitzilopochtli, pues el nombre de este dios significa el colibrí del sur. Dios del sol y de la guerra asociado a la energía, la velocidad y la fertilidad. El colibrí es usado como amuleto por su fuerza mágica y espiritual. Es símbolo de renacimiento, pues se creía que los guerreros que morían en batalla regresaban al mundo en forma de colibrís. Pero no solo de colibrís, también regresaban en forma de mariposas. La mariposa es símbolo de metamorfosis, de transformación y de fragilidad, así como del tránsito entre mundos. Como ya bien he dicho, está asociada a las almas de los muertos. De hecho, aún hoy en día, en algunas comunidades aquí en Michoacán, la mariposa monarca tiene este simbolismo. En la antigüedad, por otro lado, la mariposa negra se asociaba con la muerte. Era un símbolo de mal augurio, cosa que todavía perdura aún en nuestros días. Se creía que si una mariposa negra, una polilla, se posaba en las puertas de un enfermo, este moriría con seguridad. El guajolote es uno de los pocos animales domesticados prehispánicos. Es fuente clave de alimento. Sus plumas y huesos fueron cruciales en tocados y en otras artesanías de la vida cotidiana. Su sacrificio tenía un rol central en rituales de fertilidad y de abundancia en la mesa. Está asociado a lo terrenal, pero también al inframundo, prácticas que fueron prohibidas a la llegada de los españoles. El quetzal, como ya dije, está asociada a la nobleza, a lo que es precioso. Esto por su plumaje único, pero también está asociado al maíz. ¿Por qué? Porque sus plumas, al ser tan largas, parecen o asemejan la forma del maíz ya germinado. Algo muy curioso de esta ave es que se le capturaba viva para extraer las plumas y luego se le liberaba. ¿Cómo lo hacían? Con cerbatanas. La adormecían o la aturdían con dardos o piedras para posteriormente extraerle las plumas. En algunos códices está representado todo este ritual, así que ya nos podemos imaginar la cantidad de plumas que se extrajeron para hacer el famoso penacho de Moctezuma que está en Austria. La guacamaya tiene un simbolismo parecido. Sin embargo, tiene más una connotación solar, esto por su plumaje de colores, amarillo, rojo o verde. Sus plumas eran usadas también en tocados, mosaicos y estandartes ceremoniales o de batalla. Esta era criada en cautiverio y sus plumas eran tributo y símbolo de élite. Está asociada a Teotihuacán. De hecho, en este sitio arqueológico podemos ver varias representaciones de guacamayas, como podemos ver en la imagen. Representa el vínculo entre la naturaleza, la estética y la jerarquía. Ay, no sé qué está pasando, un momento. Ya no. A ver si. Ya. Ok. Bueno, continúo. El murciélago, pese a que es un animal que no solemos ver bastante en la vida cotidiana, porque pues, es un animal nocturno, se esconde en cuevas, tenía un papel crucial en toda la cosmovisión mesoamericana. Está ligado a las cuevas, a la muerte y al inframundo. En el libro del Popol Vuh aparece el dios monstruo Camazotz.
un dios murciélago asociado al sacrificio y la decapitación, al que los héroes deben vencer. Por ende, representa el peligro de la oscuridad como la prueba necesaria para renacer. También es símbolo de fertilidad, pues no olvidemos que los murciélagos tenían un rol polinizador, bueno, tienen un rol polinizador de plantas nocturnas. Está asociado también a los ritos de sangre y lo sobrenatural, pero también es la encarnación del principio prehispánico de que la vida y la muerte no son opuestos, sino fuerzas necesarias y complementarias. El búho guarda un simbolismo muy parecido al del murciélago. Se trata de una ave nocturna asociada al inframundo, la muerte y los presagios. Su canto era interpretado como símbolo de desgracias y está ligado al dios Tezcatlipoca. También está ligado a prácticas de hechicería y de sabiduría oculta. Representa lo liminal, lo marginal y lo que el ser humano no puede controlar. Sin embargo, tiene un simbolismo dual, pues pese a que representa de cierta manera el miedo, podemos decir que también representa las fuerzas invisibles de la naturaleza. El perro, el lobo o el coyote comparten ciertas características de simbolismo. Se trata de un animal doméstico que de hecho se comía. Había dos especies fundamentales en Mesoamérica. La primera era el famoso xoloscuincle y la segunda era un perrillo panzón más pequeño que se llama el tlalchiche. Sin embargo, este perro se extinguió debido a que estaba asociado a prácticas rituales que no agradaban a los españoles y prohibieron su uso y su domesticación. Por ende, se fue extinguiendo a lo largo de las décadas. El perro funge como guía de las almas hacia el Mictlán, el más allá. Por ende, es símbolo de lealtad. De hecho, en muchas tumbas se ha encontrado que enterraban a los perros junto con sus antiguos dueños. Por su parte, el coyote, si bien guarda un simbolismo parecido, está un poco más asociado a las élites sacerdotales mexicas, a lo burlesco y a la sequía. El lobo raramente aparecía en representaciones, pero su simbolismo era muy parecido al del perro. Las hormigas son protagonistas del mito que explica el origen del maíz. Según el mito, ni los dioses ni los hombres conocían la ubicación del mismo. Por ende, capturaron a una hormiga y amarraron un hilo, la apretaron, de cierta manera torturándola, y por eso tiene esta panza tan apretada. También sus hormigueros estaban asociados al inframundo y se creía que eran puertas de entrada al mismo. Ya para ir finalizando, termino con los animales acuáticos. La tortuga y el cocodrilo eran vistos como guardianes del agua. Se creía que ahí donde habitaban el agua se regeneraba, o sea que salía de sus propios cuerpos. Por ende están asociados a la continuidad de los ríos, las lluvias y los ciclos agrícolas. El cocodrilo representa la tierra viva. Está asociado al dios Xipactli, dios del cosmos primigenio que al ser despedazado se formó con él el cielo y la tierra. La tortuga, por su parte, tiene un simbolismo un poco más ligado a la estabilidad. Ambos reflejan que la tierra y el agua no son principios opuestos, sino fuerzas complementarias. La rana guarda un simbolismo muy parecido en todo lo relacionado al agua, sin embargo se le asocia un poco más al cosmos. ¿Por qué? Porque estaba ligada al dios Tlaloc, dios de la lluvia, como ya han dicho en algunas ponencias anteriores. Su cuerpo húmedo y reproducción también reflejan la fertilidad y la regeneración cíclica. Aún hoy en algunas comunidades del sur sigue permaneciendo esta ligadura entre el croar de la rana asociada a la temporada de lluvias. El tiburón es un animal poco representado, más que nada lo estuvo en lugares costeros. Estuvo vinculado a los monstruos primigenios del inframundo acuático. Representa el poder salvaje, el peligro y el prestigio de las élites. De hecho, muchas de estas élites se quisieron asociar a él por sus mismas características. De hecho, aquí en las imágenes podemos ver la cruz dentro de un tiburón. Eso implica que la élite se quiso asociar a este animal. Representa lo indomable y lo letal. Ya para ir cerrando, tenemos que comprender con todo esto que no existía una separación tajante entre lo animal y lo humano. Cada criatura era una guía, una metáfora y un espejo para comprender el cosmos.
Cada animal tenía su lugar, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y comprenderlos es entender una visión del mundo que se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo. A la llegada de los españoles, esta cosmovisión mesoamericana se rompe y algunos animales empiezan a adquirir una connotación negativa, como es el caso de la serpiente, que empieza a ser más ligada a Satanás y a los infiernos. Otros animales, como el perro tralchichi, llegan a su extinción y otros nuevos animales son introducidos a Mesoamérica. Entender este proceso nos invita a reflexionar dos cosas. Lo primero es cómo perviven hoy los símbolos del pasado en nuestra cultura actual y qué queda de aquella relación sagrada entre la naturaleza con el ser humano. Muchas gracias, eso es todo y cuanto. Gracias, Eric. Muy interesante tu ponencia. Vamos a dar paso a la segunda participación del día de hoy. La va a dar Elda Vania Baldovino Rojas, del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, también de la UNAM. Y su ponencia se titula Las cuevas y la geografía sagrada en la región del PUC, en Yucatán. Vania, sin más, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Vania. Gracias, buenos días. Ay, Perdón, es que creo que no tenía activado el micrófono. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Comité Académico por permitirme presentar este trabajo. Y bueno, sí, se titula Las cuevas y la geografía sagrada en la región del PUC de Yucatán. Un poco vamos a ir llegando al espacio. Seguramente ustedes ubican la península de Yucatán, que prácticamente está compuesta pues, por tres grandes territorios que ahora son Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Es una zona prácticamente de planicies y con muchos cenotes alrededor, es decir, la mayoría del agua que se encuentra dentro de la península, por ser un espacio kárstico, pues bueno, viene de la parte baja, ¿no? No vamos a encontrar o prácticamente no vamos a encontrar ríos o agua de superficie, salvo algunos elementos, pero casi siempre el agua es subterránea, ¿no? Y planicie es un espacio plano. Solamente vamos a tener aquí la que le llaman la región del PUC o la serranía, que es donde pues hay elevaciones de hasta 200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es decir, son pequeños montes, pero será como lo más elevado de la península. Y justo en esta región, no quiero decir que sea solamente en esta región que hay arte rupestre, los trabajos del grupo Ajao, de Fátima Tecpoul, Matías Streicher, pues bueno, Martos también han encontrado mucha pintura rupestre en el resto de la región de la península y de Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo, incluso, bueno, podemos seguir hasta la zona de Belice. Pero a mí me interesa trabajar, o estamos trabajando justo en la región montañosa, en la región del PUC, donde hay una serie de espacios que son conocidos. Uxmal, bueno, uno de los sitios más importantes quizá a nivel de arte rupestre será el Oltú, que también se encuentra en esta región, pero no son las únicas, ¿no? Los únicos espacios. Tenemos también Actonusil, que se encuentra muy cerca de Maxcanú, hasta las cuevas de Tiscuitún y Actumbón, mucho más al sur, en la zona de Tecash. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre esta construcción que se hace del paisaje. Es una construcción simbólica, pero también atalla al espacio en el que se encuentra uno, ¿no? Entonces, tenemos esta es una abertura que se encuentra dentro de un espacio cerrado, es decir, el karst se genera a partir de la disolución, generalmente por agua, de las piedras, y entonces es como si tuvieran un queso gruyère, ¿no? Un queso que se va como descomponiendo, se va abriendo, este tipo de suelo. Es
aunque parece que es un suelo muy firme, pues bueno, en realidad es muy frágil, pero también permite cierta permeabilidad. Estos son los lugares en donde se construye este paisaje, ¿no? A partir del territorio. Y pensando un poco en tres cualidades, tres formas de entender el paisaje que a mí me gusta utilizar, que es la primera es hablar del paisaje natural, es decir, perdón, aquel que está dado, el paisaje que está ahí, ¿no? El paisaje cultural es aquel que nosotros empezamos a intervenir, y después el paisaje simbólico, que tiene que ver en esta percepción que hacemos del espacio, pero que también le empezamos a dar como ciertos significados y ciertos simbolismos. Y entonces, nosotros para esto vamos a empezar también a pensar el espacio, en el caso de la región del PUC, en la tradición maya prehispánica, pues bueno, dentro de una construcción o una cosmovisión donde las cuevas o los espacios cerrados, los espacios bajo tierra, estarían asociados con la idea del inframundo, ¿no? Y entonces nosotros pues vamos a empezar a ir o a descender, a iniciar el camino, como también en algunos jeroglíficos, entrar al camino, ¿no? En algunos jeroglíficos nos dice. Lo que vamos a encontrar en la región del PUC, pues son distintos elementos. Particularmente vamos a encontrar muchísimas manos en distintas formas, pero improntas de mano, ya sea al positivo o al negativo, pero particularmente vamos a encontrar este tipo de construcciones que parecen, pues, no sé si muy únicas, no sé si hay en otros lugares, pero sí hay una constante, ¿no? Son manos que se están utilizando para formar algún tipo de animal, posiblemente cánidos, que son representaciones constantes en dos de las cuevas. Una es Acum y otra es Atumbón, ¿no? Aunque la representación de manos con otras formas y demás también se da en otras regiones de la zona, también lo tenemos en Loltún, y en otras zonas de la península. Vamos a tener también imágenes o presencia de venados, ¿no? La idea del venado como esta figura que ya lo decía el compañero en la ponencia anterior. Bueno, simbólicamente son animales muy importantes dentro de la tradición mesoamericana, que están asociados sí a ciertos momentos, en este caso, pues bueno, asociados a la fertilidad, ¿no? Aquí tenemos a un venado con la forma característica de gota, con aparentemente su cría, ¿no? Vamos a tener no solamente en la región, este es Actunque, en Opichén, Yucatán, está sobre la misma línea que veíamos al principio, Actunuschi, en Muna, donde también tenemos otra vez la presencia del animal, pero en este caso, pues bueno, ya con dos personajes a su lado. Si ustedes se dan cuenta, tenemos a la figura del Tamazate Pandora o la Mazama Pandora, que es el venado que pues tiene mayor presencia en la península de Yucatán, el venado oyuk, también conocido, y es muy parecido la manera en la que está siendo representada en la pintura, en los grabados, en este caso, de arte rupestre, con la imagen que nosotros tenemos de manera natural, ¿no? Tenemos animales en distintas posturas, el mismo animal aparentemente, el venado, ¿no? En este caso hay una diferenciación. Veíamos antes venados aparentemente femeninos o por lo menos sin cornamenta, y en este caso tenemos un venado que tiene una cornamenta, entonces suponemos que es un venado macho, ¿no? En Tuxcultún, ya hacia la región de Tecash, vamos a tener también figuras de venados. Aquí es muy interesante porque no solamente es la representación del venado, aparentemente era un venado de cuerpo completo, ahora ya no alcanzamos a ver más que la parte del rostro o de la cabeza del venado, pero tiene un agregado que es como esta imagen de lengua bífida en color azul. Casi no se alcanza a ver en la imagen, pero bueno, ahí aparece. Y hay una manera que parece una constante de representar a estos animales, a los venados, que también pues la vamos a ver en la pintura mural, ¿no? Entonces tenemos el espacio de Chacmultún, que es pues estará a escasos kilómetros de la cueva de Tixcuitún,
también en el mismo municipio, y bueno, nos damos cuenta que hay un estilo particular, ¿no?, para mostrar a estos animales. En Actún Santuario, en Aquil, un poco antes de Tecash, vamos a encontrar también a estos animales que de pronto, pues bueno, tienen como esta función también híbrida. No sabemos exactamente si podemos llamarlos venados o si es un venado y es otro animal aparte del venado, ¿no? Pero también encontramos posiciones particulares, ¿no? Tenemos a un animal, probablemente un felino, probablemente estamos pensando en un jaguar o un puma, que está yendo o cazando literalmente al venado que aparece aquí. Y bueno, eso no solamente lo podemos observar en la pintura mural, sino Christian Rach hacia finales de los 70 pudo encontrar en la tradición oral pues esta relación que existe entre el venado y el jaguar. El jaguar como esta figura que protege, que es dueño del venado, y pues que está al cuidado de, ¿no? Los dos viven, por supuesto, dentro de las cuevas. También vamos a tener dentro de estas cuevas que están pues generando como este paisaje sagrado dentro de los espacios o estas entradas al inframundo o estos tránsitos, ¿no?, dentro del inframundo, vamos a encontrar pues otro tipo de elementos que nos marcan el espacio, ¿no? Vamos a, bueno, y también vamos a encontrar pues ya acciones ajenas, ¿no?, o recientes, grafitis que van a estar ahí. Pero además de los animales, vamos a tener dentro de estas imágenes, de estos espacios, perdón, algunas representaciones de personajes, quizá deidades, quizá dioses en específico, ¿no?, pero aparecen en grandes formatos. Ahora sí, llegamos a lo que nos interesa, que es la cueva de Actumbón, ¿no? La cueva de Actumbón se encuentra, les decía, en el municipio de Tecash, es muy al sur de la región de Yucatán. Aquí tenemos el plano que lo hicieron Cristian Thomas y Fátima Tecpul. Nosotros vamos a entrar por una cavidad pequeñita. Es complicado entrar, apenas uno cabe sin mochila, hay que arrastrarse un poco para poder llegar a la primera cámara que se abre. Después vamos a tener una reducción en esta sección donde pues prácticamente tenemos que entrar hincados o agachados, ¿no? Un poco tenemos que gatear para llegar a la siguiente sección, donde hay una bifurcación. Por un lado hay un depósito de agua y por el otro lado vamos a tener algunos grafitis, ¿no? Fátima Tech va a sacar pronto un trabajo sobre esto. Nuevamente, hay restos, hay algunos materiales cerámicos en esta región y después otra vez vuelve a hacerse pequeño el espacio y vamos a encontrar un lugar con improntas de mano al negativo en color negro, ¿no?, junto con una serie de imágenes que nos van a ir marcando el trayecto por toda esta sección hasta llegar a la parte final donde vamos a encontrar un altar y otra vez un espejo de agua, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay como toda una geografía sagrada que se repite, que podríamos quizá estar asociando a todos estos mitos de los hermanos gemelos divinos que entran al inframundo para después de pues, llevar ciertas batallas, ¿no?, obtener la victoria. No creo que todos repliquen como esta idea de tránsito del inframundo de estos gemelos o de estos hermanos gemelos divinos, pero creo que sí hay una intención por significar estos espacios con la intención de transitar el inframundo con, pues bueno, sí, otra vez, con intenciones específicas, ¿no?, que vamos a ir viendo dependiendo de cada uno de los lugares. El sitio de Tixcuitum, que antes les enseñaba, son prácticamente gateras, ¿no? No hay momento en el que uno pueda levantarse o estar de pie, salvo un par de espacios. Son espacios muy reducidos, con falta de oxígeno,
que seguramente pues era muy, no cualquiera podía entrar ahí, ¿no? En el caso de Actumbón, hay una parte donde uno puede transitar, les decía, hay espacios donde se cierra y entonces literalmente hay que gatear, ¿no? Hay espacios donde se abre y entonces también hay un conjunto mayor de pinturas que nos permite permanecer en el lugar, pero no por mucho tiempo, porque también hay restricción de oxígeno. Y entonces de los primeros sitios, de lo primero que vamos a encontrar serán las imágenes de las manos, que están sobre todo en la parte superior de la bóveda este, de la cueva, de la cámara, ¿no? Y después vamos a encontrar pues una serie de elementos que están distribuidos dentro de una cámara. Lo primero que vamos a ver pues es otra vez este gesto de la mano, ¿no? Probablemente construyendo o haciendo la figura de un cánido, que cuando nos dimos cuenta, bueno, cuando se empezó a analizar con mucho más detalle, es muy complicado hacer la forma, ¿no? Pero además parece que hay una intención por darle este ojo o esta perfección al ojo, que incluso pareciera que o está roto o hay alguna deformación dentro de la mano que le permite pues tener esta construcción, ¿no? Eh, entonces, bueno, prácticamente lo que veríamos en esta en esta segunda cámara que vamos viendo, pues es estas imágenes, ¿no? Tenemos aquí un batracio, tenemos, parece un cánido hecho con la impronta de la mano. Aquí tenemos pues lo que han llamado la figura de Venus, ¿no? Un elemento romboidal o una estrella. En la parte central tendríamos la figura pues bueno, dependiendo a quién le preguntemos, nos dirán que es o un venado o un jaguar, ¿no? Probablemente sea como una figura híbrida que aparece aquí, ¿no? Porque tiene garras como si fueran jaguar, tiene la narina parecida al jaguar, pero no tenemos la gran cola, ¿no? Pero y esto también puede deberse a que ha desaparecido, no quiere decir que nunca la tuviera. Lo que sí tenemos es una eh, gesticulación o una gestualidad más bien, que lo acerca a otra figura que se encuentra del otro lado, bueno, de frente a esta imagen. Y entonces tenemos la figura, pues que también, no, algunos dirán es un venado o algunos otros dirán es un felino. Yo pienso que es un venado, ¿no? Por la manera en la que está construido y porque comparándolo con otros venados que están representados en la región, pues bueno, hay como ciertas características que nos permitieran reconocerlo como tal, ¿no? Lo que es verdad es que otra vez tenemos como esta relación entre el venado y el jaguar que ya habíamos visto en otros espacios e incluso en la tradición oral de la región, ¿no? Donde tenemos el venado, bueno, perdón, el jaguar o venado, una serie de, bueno, un numeral 4, acercándose a esta otra figura que también tiene menor detalle, pero suponemos que la construcción, bueno, la roca donde se encuentra está formando su propio o el cuerpo mismo, ¿no? Que también pues es una manera que se ha visto en la región del Puc, se utiliza para aprovechando los espacios o espacios específicos de las rocas para generar cuerpos de animales o de ciertos seres. Bueno, acá tenemos un poco el detalle de la imagen que les estaba mostrando. Parece que tiene algo dentro del hocico, probablemente eh, algo que se retuerce, ¿no? Pues no quiero aventurarme todavía a decir qué es, ¿no? Pero Chaseña en 2024, al hablar de esta figura, pues dice que es el Chijiljish, ¿no? Es una figura asociada al jaguar venado que estaría vinculada no solamente bueno, con esta relación que hay entre el animal y el otro animal, ¿no? El jaguar y el venado, en este caso, sí es como
lo consideramos, o este híbrido entre jaguar-venado, sino también estaría vinculado a lo que viene en la siguiente cámara, ¿no? Que tenemos estos dos personajes que aparecen un poco antes de llegar a la cámara final, que aparentemente pues, es la más importante, que son dos personajes de perfil con los ojos cerrados, probablemente porque están muertos, ¿no? Tenemos también una serie de manos, también el negativo, pero con sellos, o aparentemente sellos que les dan como estas líneas o estos círculos, espirales más bien, que se generan en ellos, y que también se replican en la parte de la sien de las figuras, ¿no? Hay un personaje que evidentemente está descarnado, ¿no? Aquí con algunos filtros pues alcanzamos a ver parte de la columna vertebral, ¿no? Entonces, Scheseña dice que estos seres, perdón, estarían asociados con estos nahuales dadores de enfermedad, ¿no? Que son importantes dentro de la tradición prehispánica de época clásica, ¿no? Y que pues ellos estarían como custodiando el espacio para que nadie más pudiera entrar ahí, ¿no? No estoy segura de que esta fuera su única función, puede ser una de las funciones, que estén estos dos personajes, pues justo en esta región, eh, anunciando ciertas enfermedades para quienes pues entran al lugar sin permiso o entran al lugar sin ser parte de la comunidad a la que prestaba servicio pues este espacio simbólicamente. Eh, pero bueno, resulta interesante esta posición. O esta postura. Justo frente a los personajes vamos a tener una, una serie de manos o de improntas de manos que además tienen pues un gesto en particular, ¿no? Solamente vemos los 4 dedos, el dedo gordo, ¿no? El dedo pulgar, se guarda y eso lo alcanzamos a ver incluso en la manera en la que la impronta pues está hecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta parte no alcanza a quedar la tinta justo por el movimiento o la postura de la mano. Y son manos distintas, ¿no? Con distintas, las medimos y tienen distintos centímetros o distintas longitudes, entonces hay como este gesto de ritualidad de poner la mano, ¿no? Que está enfrente de estos dos seres, uno descarnado y otro aparentemente muerto, justo antes de poder descender todavía más para llegar a este lugar. Entonces, una vez que hemos descendido por completo, vamos a llegar a una cámara que se abre, es una cámara enorme, donde encontramos lo que aparentemente pues, es un altar natural, ¿no? Hay algunas modificaciones que se han hecho, por supuesto, y dentro de este altar natural va a haber una estalagmita que se utilizó para también hacer para plasmar una serie de improntas de mano, ¿no? Junto con algunas cosas de cerámica. Lo interesante es que dentro de este espacio hay un espejo de agua, es pequeño el espejo de agua, aquí se ve mucho más grande de lo que en realidad es, ¿no? Eh, y aparentemente es como el final, ¿no? El final de este recorrido. Es decir, una vez que se han pasado por todos estos espacios con pintura, quizá haciendo algún tipo de ritual en cada uno de ellos, pues llegamos al final, ¿no? Del sitio, donde les comento, no es tan sencillo permanecer mucho tiempo porque la restricción de oxígeno empieza a hacer estragos, ¿no? Que quizá también pues para los rituales que se llevaban a cabo, esta restricción de oxígeno también jugaba un papel importante. Regresamos otra vez a la imagen que ya habíamos visto porque hay una cosa importante que creo que habría que tratar, son las ausencias, ¿no? Hay Pensamos que el patrimonio rupestre o las cuevas y demás, pues van a permanecer por mucho tiempo ahí. Por desgracia no es así, ¿no? Hemos ido a un par de sitios que fueron registrados hacia la época de los 80 por Matías Streicher
y por desgracia ya no los hemos encontrado, ¿no? El primero de ellos pues sufrió un derrumbe, entonces por aquí era donde uno tenía que entrar para encontrar estas imágenes, por desgracia han quedado inaccesibles. Por otro lado tenemos a CUM, que también pues lo registró Matías Strecker en los 80s y aparentemente fue cerrado, fue tapado, ¿no? Entonces, ya se me acabó el tiempo, perdón. Em, pues un poco la idea de esta presentación era justo eso, ¿no? Mostrar cómo es que hay una tradición prehispánica en la cual la manera de significar o simbolizar los espacios pues ha sido importante, pero no queda ahí, ¿no? Sino todavía en la actualidad pues mucha gente sigue teniendo respeto hacia estos lugares, ¿no? Hay muchas personas que no entran a las cuevas por lo que representa, ¿no? Esta entrada hacia otro espacio liminal, hacia otros lugares donde quizá pues uno no debería o no está preparado para transitar, ¿no? Y hasta aquí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vania. Pues tenemos algunos minutos para algunas preguntas que tenga el público. Perdón, lo que pasa es que tuvimos una confusión. Va a exponer de una vez Antonino. Ok, perdón, aquí unos pequeños detalles. Vamos a una siguiente presentación. Sí, aquí está. Ajá, Antonino. Ok. Vamos a tener la presentación de Antonino Díaz Jiménez de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con la presentación Conocimientos y técnicas de curación del susto a través de la, perdón la pronunciación, de la Atzoyel en la comunidad de Cuitláhuac en Tacotalpa. Adelante, Antonino, muchas gracias. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Ya me escuchan, ¿verdad? Ya te escuchamos, gracias. Ok. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Si quieres nada más ponerlo en modo presentación. Ya. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Antonino. Soy de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, estudiante de la maestría en Ciencia en Gestión del Patrimonio Cultural, Biocultural. Bueno, el tema que les vengo a hablar un poco es sobre conocimientos y técnicas de curación del susto a través de la tzacogel. Esta palabra está en la lengua chol, es una de las lenguas que se habla aquí en Tabasco, bueno, de la comunidad de Cuitláhuac, Tacotalpa. Para entrar un poco al tema, el susto, pues obviamente es reconocido como una enfermedad parte de una cultura, que mayormente esto se presenta más en las zonas rurales y que esto va ligado, ligado a las creencias, a la cultura, a la forma de ver las cosas y obviamente a la cosmovisión de cada comunidad. Eh, y cabe recalcar también que esta enfermedad, aunque es más... Perdón, se cortó tu micrófono, Antonino. A ver, Eh, Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. Disculpen, Antonino, no te estamos escuchando. permíteme. Okay. Parece que es desde tu señal de internet. ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos mejor. Sí, Ok. sí.
muy bien. Ok. Bueno, le estaba platicando respecto al susto. Culturalmente, de acuerdo a ciertas investigaciones que se han hecho, el susto se ha considerado que es un desequilibrio físico que va ligado también en la parte emocional y así como también en la parte espiritual de acuerdo a la cultura, que esto tiene un origen de manera sobrenatural o también pues derivado de manera natural, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos, por ejemplo, de manera sobrenatural o natural? Es que, por ejemplo, lo sobrenaturales viene siendo esta parte de la manera espiritual, ¿sí? Y lo sobrenatural viene siendo este susto, por ejemplo, por animales y culebras y todo ello, ¿no? Que todavía vamos a hablar de ello. Y que también pues sabemos que pues la gente o las personas pueden presentar este susto mediante alguna violencia, accidente, algún traumatismo, etcétera, ¿no? Y que pues estas enfermedades son definidas de acuerdo a las culturas y vista de diferentes maneras, pues también dependiendo pues en dónde nos encontramos, nos ubicamos, ¿no? Bueno, en sí, lo que he considerado como el susto, viene siendo parte de las enfermedades del síndrome de filiación cultural, que pues ha sido también definido y visto en la Organización Mundial de la Salud, que esto lo define como una combinación de síntomas psiquiátricos y somáticos que se consideran una enfermedad reconocible pues solamente dentro de una sociedad, ¿no? O dentro de una cultura en específico. Y que esto se ha visto también, por ejemplo, estos tipos de pacientes o personas que presentan el susto al momento de llegar, por ejemplo, a alguna clínica o un centro de salud o con algún médico en especial, pues se les puede hacer, por ejemplo, algún diagnóstico o algún estudio de laboratorio donde se ha visto que pues no hay una alteración bioquímica o a nivel celular ni a nivel, por ejemplo, orgánico, ¿no? Entonces, por eso se ha considerado que esto, pues, este tipo de enfermedades se encuentran mayormente en las zonas rurales. Entonces, se plantea que aunque, por ejemplo, esta medicina, que es la medicina científica, pues ofrece este enfoque que intenta, pues, abordar lo que es el susto desde una perspectiva psicológica o somática. Las terapias convencionales no siempre comprenden la dimensión cultural y espiritual de esta enfermedad que adquieren en estos contextos. Por eso es la importancia de este tema, de este trabajo que se está realizando para analizar un poco más a profundidad estos tipos de enfermedades para entender qué es lo que pasa, ¿no? A nivel fisiológico, a nivel neurológico y a nivel espiritual, ¿no? Y así para poder comprenderlo. Posteriormente, pues este trabajo se está realizando aquí, bueno, en Tabasco, que hay una comunidad que se llama Cuitláhuac, que está entre el límite de Chiapas. Dentro de su territorio de Cuitláhuac se encuentran obviamente ciertos recursos naturales también y reservas, ¿sí? Y dentro de esta comunidad pues se ha encontrado pues con más o menos de 698 habitantes y también se pueden encontrar poblaciones indígenas hablantes de alguna lengua, así como la lengua chol, tzotzil y tzental, y también como personas que hablan lo que es el español. Cabe mencionar también que este susto que se está analizando pues es a la cultura chol, a la cultura maya, ¿sí? Entonces, y eso pues lo que se está trabajando. Disculpa, Y como Antonino, también perdóname que... dentro de, ¿Me sí, dentro escuchas de ahí? esta, Una disculpa que te eh, interrumpa. Tu presentación no ha cambiado de diapositivas porque creo que compartiste la imagen de base de PowerPoint.
Lo que tú ves en nuestra cámara es lo que nosotros estamos viendo y se está viendo en la transmisión. Estás en la diapositiva 2, no sé si esté bien, no solamente te quería informar que no estaba cambiando todavía. Ahí vemos la diapositiva 3, no sé si la has estado cambiando. Ahí vemos Ahorita estoy. vemos Ah, tu diapositiva número 4. Igual si quieres continuar con la presentación de esa manera, sería un ok, poco más funcional. ok, ok, Gracias. ok. Y disculpa la interrupción. Sí, sí, sí. Ah, bueno, le estaba comentando que pues dentro de esta comunidad eh, se ha encontrado también, por ejemplo, pues médicos tradicionales, ¿sí? Que son los encargados pues de atender la salud de dicha comunidad. Por ejemplo, se han encontrado médicos tradicionales como en Salvador, como el médico Acogel, así le estoy llamando en la parte de la investigación, que es este médico que se encarga a curar estas enfermedades de filiación cultural y así como también, por ejemplo, los hueseros, ¿no? Bueno, esta investigación, por ejemplo, va a ser de manera pues, cualitativa. Vamos a trabajar dentro de la comunidad, ¿sí? Donde pues no va a ser nada experimental, pero sí va a ser algo descriptivo. Vamos a poder observar, por ejemplo, ciertas técnicas en algún momento donde se está haciendo ciertos rituales, por ejemplo, para hacer lo que es la curación del susto, ¿no? Pues obviamente también se va a trabajar mediante pues la entrevista, ¿sí? Donde se va a llevar a cabo lo que son guiones de observaciones y se va a poder también pues grabar eso, ¿no? Y pues se va a entrevistar, ¿no? También al médico tradicional, a que le llamo yo, por ejemplo, la Tzakogel. Eh, Creo que, que son Antonino, estamos aquellas teniendo dificultades otra vez con tu audio. No sé si puedes revisarlo, por favor. personas que se dedican a curar cultural y esto significa pues la Perdón, Antonino. palabra Tzaco-Help Antonino, otra vez estamos teniendo significa problemas con tu audio. medicamento y de manera... ¿Sí, no te, Se está cortando mucho ¿ya me escucha? tu audio. A ver si puedes probar otra vez, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ya te escuchamos un poco mejor. Creo que es la cobertura. Ah, ok. Entonces les comentaba que la pues viene de la lengua maya chol, ¿sale? Bueno, dentro de la importancia, el objetivo de este trabajo, pues también viene siendo esta parte de la visibilización de los médicos tradicionales, ¿sí? Donde es importante pues trabajar con ello, pues hacer esta parte pues de la documentación, ¿no? Eh, por ejemplo, estos personajes dentro de la comunidad son, pues, obviamente pues, reconocidos mayormente dentro de su comunidad, pero mayormente, pues, no salen de ello o, pues, no se han reconocido dentro de otros lugares, sino que más de manera más local. Y pues podríamos llamarlo de esta forma, ¿no? Entonces, pues sí sería como importante trabajar también con ellos de manera como que pues académico, político, ¿no? Y pues ya que pues estos tipos de conocimientos o estos médicos tradicionales forman pues dentro pues, del patrimonio, como parte del patrimonio biocultural, ¿no? Y que al final de cuentas pues es la que le da también sentido a una identidad, pues cierta cultura, a cierta comunidad, ¿no? Y por lo tanto pues documentar estos tipos de conocimientos
eh, pues sería también eh, tener estos conocimientos plasmados, ¿no? Al final de cuenta, y que al final, que en algún momento, pues, así como investigadores o estudiantes o la propia comunidad, pues, va a tener esta accesibilidad también, para estos conocimientos, ¿no? Eh, y se sabe también que estos médicos tradicionales tienen una comprensión muy profunda y muy amplia dentro de estas enfermedades y que son considerados que son las únicas personas que podrían tratar estos tipos de alteraciones físicas o emocionales dentro de la comunidad, ¿no? Eh, y por lo tanto es importante pues la conservación, ¿no? De estos conocimientos, de cómo son los conocimientos y las técnicas de la curación del susto y por lo tanto pues hacer esta reproducción y preservación de ello, ¿no? Por lo tanto, durante la investigación se han encontrado resultados o documentaciones muy importantes dentro de ello que hacen referencia también, por ejemplo, del susto. Por ejemplo, podemos encontrar investigaciones que ha hecho Alexander Hill en 2015, donde ha encontrado temas relacionados al susto, pero también de diferentes nombres, pero que al final de cuentas hacen referencia a esto, ¿no? Del susto. Entonces tenemos ahí como un listado de diferentes países donde hacen referencia lo que es el susto, pero con otros nombres, ¿no? Y tenemos también otros estudios que se ha hecho, por ejemplo, con Remorini, que realizó un estudio etnográfico en las comunidades rurales de Argentina y México, pues donde identificó estos padecimientos, ¿no? Que se dan mayormente en los niños, pero aunque también se dan en las personas grandes, pero es mucho más común en los niños, ¿no? Y que se encontró también que, por ejemplo, el susto es una de las más frecuentes y las causas por experiencias impactantes o eventos traumáticos, ¿no? Y como también se ha encontrado estudios, bueno, que ha hecho, por ejemplo, Moreno Zaragoza en 2013, que esto fue en Tumbalá, Chiapas, eh, que hizo un estudio, pues, sobre la exploración dentro de la cosmovisión local, sobre las identidades, entidades espirituales como el Shivajó, considerado como el demonio, y el Wiyop como los nahuales, ¿no? Cómo se involucra estos dos seres, por ejemplo, pues dentro de ello, ¿no? Lo que es la parte espiritual y la parte, por ejemplo, del susto, ¿no? Y se hace mención que los curanderos, pues, emplean, por ejemplo, la lectura del pulso como una forma de diagnóstico también y para evaluar lo que es el estado, por ejemplo, el Chuhlel, ¿no? Bueno, eh, eh, Antonino, ya te quedan hay algo muy 5 minutos nada más para terminar, por favor. importante que son 4 puntos que se está tomando en cuenta para entender esta. Hay 4 puntos importantes que se está tomando en cuenta dentro de la cosmovisión para analizar lo que es el espíritu, el y la sombra. Pues viene siendo, digamos, que lo mismo, solo es esta parte, ¿no? Del espíritu, ¿no? Que tiene la persona y que esto pues se sale cuando uno se espanta, ¿no? Y pues se encuentra lo que es el chulel, ¿no? De las personas, que esto está en la lengua, en la lengua chol, que viene siendo como el espíritu, ¿no? Que sería importante también analizar qué significa, ¿no? El chuler dentro de la cultura.
Y pues la sombra, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas se asustan? Y se considera que dentro de la cultura, cuando uno se espanta o se asusta, pues la sombra suele quedarse en el lugar donde se llevó a cabo el evento, por ejemplo, y los curanderos tienen que ir a como que a recoger la sombra para que pues la persona se pueda recuperar. Hay varios tipos de susto, por ejemplo, les mencionaba hace rato el susto natural y el susto sobrenatural, ¿no? El susto natural es derivado de accidentes, caídas, impresiones emocionales fuertes o por contacto con animales, por ejemplo, el perro, el ganso y el pavo, etcétera, ¿no? Otra vez nos quedamos sin audio, Antonino. El Este, susto y bueno, si puedes ir cerrando, por favor. sobrenatural No, sí, perdón, Antonino, que te interrumpa, pero estamos teniendo muchos problemas con tu con audio. fenómenos inexplicables, por ejemplo, como espíritus, a la violencia, conflicto familiar, etcétera, ¿no? No, no te Y ¿No me es escuchas, algo Antonino? muy Antonino, ¿me interesante. escuchas? ¿Puedes apagar tu cámara a ver si podemos escucharte mejor porque estamos teniendo muchas dificultades con tu audio? La técnica de curación, ¿no? Tenemos un ejemplo aquí, el susto de perro. ¿Ya me escuchan? Ya, y nada más un recordatorio de que te quedan 2 minutos, por favor, para que puedas ir cerrando. No, se corta mucho es que se corta mucho el audio. Bueno, les comentaba, por ejemplo, lo del susto, ¿no? Eh, 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 que, pues sí sería pues importante porque pues hay mucha falta de documentación relacionada al tema y pues sí sería importante, ¿no? Para que tengan acceso a estos futuros investigadores profesionales de la salud, como les comentaba, y pues obviamente si no se toman medidas para preservar estos conocimientos o estas técnicas o que son consideradas parte del patrimonio cultural, pues no se, pues se perderá una parte, ¿no? de estos conocimientos. Y pues la preservación de este patrimonio tangible o intangible es esencial para garantizar así como también su continuidad, ¿no? Y documentando esto, pues es el reconocimiento también de la y es un paso clave para fortalecer saberes, ¿no? Y la medicina científica, no como algo complementaria, aportando enfoques diversos para el bienestar de las personas. Como conclusión, las enfermedades de filiación cultural son condiciones que siguen ligado a factores espirituales, que requiere un enfoque integral que va más allá de las medicinas alópatas, ¿no? Y pues donde los médicos tradicionales son un pilar en la atención de dichas enfermedades. Y pues sería todo. Gracias, Antonino. Pues tenemos tiempo para un par de preguntas nada más. No sé si el público quiere hacer alguna sobre las ponencias que tuvimos. Sí, adelante, por favor. Nacho, ¿me ayudas con el micrófono? Sí, muy bien, muy buenos días. Puntualmente, de la primera ponencia aquí con el compañero, del tema de los animales, ¿no? Y la relación sagrada que tienen, la cosmovisión desde la cuestión cultural en México. Hay en Amazon como sugerencias, tanto en esta como en el último. Por ejemplo, en el Tratado de Fray Bernardino de Sahagún, de 1550 más o menos, del siglo XVI, hace una descripción muy detallada, ¿no? De la relación del conejo, por ejemplo. No sé si también revisamos esa parte en donde, por ejemplo, aquí me sorprende, ¿no? Que tú hagas una
pues por ejemplo, en la interpretación desde la cultura mexica, ¿no? Que hacen una relación del conejo desde una cuestión honorable, ¿no? Desde una cuestión de, como de merecimiento, ¿no? De una cuestión de honor, de estar justo en la imagen de la luna. Sin embargo, si revisamos el relato de Fray Bernardo de Sahagún, él comenta que es desde una cuestión como de castigo, ¿no? Entonces, desde esta relación de la creación del sol y la luna, en esta relación de los dioses que se reúnen justo en Teotihuacán, y pregunta, ¿no? Oye, ¿quién quiere ser el sol y la luna? Entonces están Anahuatzin y Tejosistecatl, y bueno, no quiero detallarme mucho ahí, pero bueno, Anahuatzin en este sentido de Tejosisteca, perdón, como representa esta parte de la cobardía, entonces a él pues justo se le castiga, ¿no? Se le manda el conejo, porque eran 2 soles, justo para nublar justo esta lucidez, y entonces como un castigo, ¿no? De la cobardía, ¿no? Entonces justo en ese relato pues nos habla de lo contrario, ¿no? Justo como de castigo más que de honor, ¿no? Entonces interesante este tema. Y finalmente en el último, la conferencia ahí le sugeriría al compañero de ahí de Tabasco que si también podría revisar el trabajo de Paul Hirsch. Él hace ya un estudio también muy exhaustivo del susto y justo lo relaciona con el tema del pulso, porque desde la medicina biomédica pareciera ser que las enfermedades de filiación cultural pues son una cuestión más mental, no más, por así decirlo, no tan objetivo, sino una cuestión meramente cualitativo o subjetivo, mejor dicho, ¿no? Que no se puede medir. Sin embargo, desde una postura ya con Paul Hirsch, él comenta que sí se puede medir, nada más hay que encontrar cuáles son los instrumentos, vaya, ¿no? Y creo que él propone, por ejemplo, el pulso, porque el pulso, desde, por ejemplo, la medicina china, se mide desde lo que es la frecuencia, lo que es la profundidad y lo que es la intensidad. Y los médicos tradicionales también hacen más o menos esa valorización. Entonces, creo que podríamos, sí, justo medir y diferenciar estas enfermedades de filiación cultural, ¿no? Sería eso. Gracias. Sí, solo para comentar que muchas gracias por ese añadido, lo desconocía parcialmente, pero bueno, decidí incluir como esa interpretación del mito, pero pues en todos hay múltiples, pero muy interesante de hecho. Muchas gracias. Gracias. Y una última pregunta, por favor. Adelante. Okay. Muy agradecido con todas estas conferencias. Sobre todo me interesó mucho la conferencia de nuestro ponente Eric. Por ahí hay una cuestión que es muy interesante respecto a la antigüedad, o sea, a la llegada al mito fundacional de los aztecas o de los mexicas, y me he encontrado algo que no he encontrado un estudio más profundo, es de Zacualpan, del Estado de México, en donde dicen: nosotros procedemos de Michoacán y traíamos 2 dioses principales, Citlaltotli y Coacíhuatl, águila y serpiente, y de aquí nos fuimos a poblar el Valle de México. Entonces, en esa relación del mito fundacional de que se hablaba hace rato, estaba pensando precisamente de que los primeros pobladores aztecas que llegaron al Valle de México quizás hayan encontrado esa adoración al águila y la serpiente ya inscrita en la tradición de algunos pueblos del Valle de México, y de ahí hayan creado su mito fundacional de que encontraron al águila y la serpiente. Entonces, es algo que yo no he visto que se le haya dado importancia, es de Zacualpan, del Estado de México, y sería muy interesante verlo más profundamente. Por otro lado, en Michoacán tenemos por el lado de acá del Pacífico un ser alado que se describe en la relación de Motines de Zacatula, que habla de una serpiente o cocodrilo alado en el lago de Tlaticla. Es interesante también ese relato de los animales en la mitología prehispánica, ¿sí? Hay que echarse un clavado ahí. Es cuanto, era un comentario. Sí, por supuesto, solo para mencionar que sí, de hecho, esto de lo del culto al águila sobre el nopal, que sí había mencionado que es mucho más antiguo, ¿no? Y sí hay interpretaciones aquí en Michoacán, de hecho, ya no recuerdo en qué museo,
Por aquí mismo vi una representación hace un año del águila, que es mucho más antigua que los mexicas cuando llegan al Valle de México. Entonces, con eso tenemos que probablemente explicaba un mito o una relación con lo divino que es mucho más antigua que los propios mexicas. Y pues quién sabe en realidad si de un origen viene de aquí de Michoacán o de otro lado, pero es muy interesante, por supuesto. Y respecto a lo del cocodrilo, pues sí, yo creo que por cuestiones de tiempo no da tampoco para abordar todo el simbolismo de todos los animales, porque pues si no ahondáramos en todos particularmente, pues estaríamos aquí como 2 horas, 4 horas, ¿no? Pero hay muchas interpretaciones de lo del cocodrilo también muy interesantes. A veces se le combina con el venado también para hacer alusión a la sequía o con otros animales. Pero sí, es básicamente todo y cuanto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Perdón, Nada más o con el mundo, o con el tiempo del mito, ¿no? En los mitos, por ejemplo, los sapos tenían cuernos y los venados no. Entonces es muy probable que justamente en el tiempo del mito hubiera sucedido eso. Nos decía Alfredo López Austen en varias ocasiones que a su vez Kirchhoff les comentaba que él no comprendió a los dioses, en este caso hablando de los dioses mesoamericanos, hasta que no entendió que ellos eran su propia abuela, ¿no? Entonces es muy compleja la mitología y todo esto relacionado con los animales. Pero bueno, ya, no quiero tomar más. Gracias, doctor Ignacio. Bueno, pues ya no nos da tiempo para las demás preguntas. Quiero agradecer a los 3 ponentes, ¿no? Muy interesantes y dejaron aquí muchas inquietudes sobre sus temas de investigación. Vamos a proceder a darle la constancia a nuestro ponente presencial y a los 2 ponentes virtuales se les haremos llegar por correo electrónico en unos cuantos días, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, otorga la presente constancia a Eric Vega Estrella por su participación en el 8º Encuentro de Estudios de las Culturas Indígenas por la ponencia titulada Animales Sagrados, Símbolos y Rituales, un acercamiento a la cosmovisión mesoamericana en el Centro Cultural UNAM en Morelia, por Mi Raza Hablará del Espíritu, Morelia, Michoacán, octubre 9 del 2025. Muchas gracias, Eric, y te hacemos entrega de tu constancia. Otra vez hacemos una breve pausa para hacer la transición, también justo también en la página de Facebook del UNAM Centro Cultural, y vamos a dar paso a la presentación de un libro. La verdad es que no me atrevo a decirlo en su lengua original, el título está muy complicado, pero trata de la flora medicinal, 2 comunidades mazaguas del Estado de México. En unos 5 minutos retomamos.